Saludos a todos, soy Abraham García, el coordinador de este podcast. Soy el director de la empresa Raíces Judías y estamos especializados en realizar genealogías de criptojudíos. Hoy tenemos la inmensa suerte de poderle hacer una entrevista a Francisco Gil White. Francisco Gil White, que es antropólogo, historiador y analista político, con una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de Chicago y un doctorado en Antropología Evolutiva y Sociocultural de la UCLA, la Universidad de California. Estudia temas del racismo, del conflicto árabe-israelí, el antisemitismo, la historia del pueblo judío, el funcionamiento de los grandes medios de información y la geopolítica mundial. Francisco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer saludarte. Gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Teníamos muchas ganas de hacerte una entrevista y gracias por este ratito. Quería comenzar, tú eres un gran teórico, politólogo, con una idea específica y una página web que se llama Management of Reality, el manejo, ¿no? O el control de la realidad, ¿correcto? Dejamos la información aquí debajo. La administración de la realidad es como... como lo traduces, ¿es la administración de la realidad en español? Sí. Ok. Tienes una serie de cursos, ¿no? Que vas a empezar ahora mismo sobre el antisemitismo y el que quiera empezar sobre el semitismo más bien, ¿no, Francisco? ¿Querías hablar un Bueno, poco? de hecho, el curso que estamos a punto de lanzar es que es un curso empaquetado, excepto por la quinta sesión, que sí es conmigo en vivo. Es un curso que en realidad es un curso sobre la historia política occidental. O sea, estamos explicando un sistema muy grande, que es el sistema de Asia Occidental, que incluye, entonces esto va desde Irán hasta cubriendo todo Asia Occidental, incluyendo Europa y el Mediterráneo. Okay. Ese es el sistema. Porque normalmente en la historia occidental nos hablan a partir de los griegos y el resto de Asia Occidental lo manejan muy de pasadita. Pero en realidad tiene que considerarse todo Asia Occidental en la historia de Europa, porque la cultura occidental europea es una consecuencia de dos grandes influencias, la influencia grecorromana por un lado y la influencia hebrea por el otro. Y para entender la influencia hebrea hay que entender el contexto de donde sale el pueblo judío, que es el contexto mesopotámico. Entonces, y ahí es muy importante esto que tú mencionabas del semitismo, porque lo que podemos documentar es que hace 4.300 años, fíjate nada más, hace 4.000, o sea, 2.300 años antes de Jesús, hubo una revolución en el sur de Mesopotamia, en lo que después sería llamado Babilonia, cuando un fulano que se llamaba Sargón de Akkad, que posiblemente sea el hombre más importante de toda la historia, pues lideró a los pueblos semitas de Sumeria en revolución. Estaban siendo oprimidos por los sumerios y siguiendo a Sargón hicieron una revolución y a partir de ahí, de esa revolución, se establece una nueva filosofía de gobierno en Mesopotamia, en la cual los reyes tienen la obligación de proteger a la gente común con reformas legales. Se construyó una civilización que tenía como objetivo explícito la búsqueda de la hermandad universal y los derechos humanos, etcétera. Y ahí, bueno, pues se volvió muy fuerte Comienza el todo, ¿no? asunto de Y proteger a la gente común. entonces, Y es eso lo que heredamos a través del pueblo judío en Occidente, que ayudó a transformar a las culturas grecorromanas, que eran psicopáticas, tenían océanos de esclavos que eran brutalizados a diario de una forma infinitamente cruel y estaban totalmente organizados en torno a la guerra, lo cual celebraban porque eran psicópatas. Y esa civilización psicopática, que es la civilización grecorromana, fue transformada gracias a la influencia hebrea que trajo estos valores del semitismo al eh, Mediterráneo. pero Este, Francisco, si te entiendo, entonces el origen está en los acadios, ¿correcto? No en los sumerios, porque cuando es abres el correcto. Sargón, Entonces, los acadios son los que siguieron a Sargón, hicieron esta revolución. Pero sí debemos de incluir a los sumerios porque una vez que se hace la revolución de Sargón de Akkad con los acadios,
la cultura de los propios sumerios también se transformó y los sumerios acabaron siendo aliados de este cambio social y político. Y cuando se forma el imperio neosumerio, llegaron Gutis a destruir lo que había construido Sargón de Akkad y sus sucesores. Y creo que fue 100 años después que líderes sumerios lograron liberar todo eso y lo que hicieron fue refundar el imperio acadio, ¿no? Entonces, ya para cuando se crea el imperio neosumerio, la cultura de los propios sumerios había cambiado y ellos mismos estaban defendiendo esta cultura del semitismo y no fueron el único pueblo no semita en defenderla. O sea, esta es una cultura que tiene origen con pueblos semitas, pero que obviamente la puede adoptar quien sea. Más tarde también los casitas la adoptaron y luego finalmente los persas se aliaron con esta ideología y crearon una esfera muy grande en la cual en Asia Occidental los derechos de todo mundo estaban protegidos. Y Eh, es eso lo que ganamos finalmente en Occidente, que nos ayudó a la larga a construir las democracias occidentales. ¿Cómo entra el pueblo judío en la historia acadia? Porque esto no es la historia Bueno, que conocemos normalmente. entonces, lo que pasa ahí es que esa cultura de protección de los derechos de todo el mundo, que inclusive, debo señalar, se le extendieron derechos inclusive a los esclavos. No había tantos esclavos como en el Mediterráneo, como en las sociedades clásicas grecorromanas, pero había algunos esclavos y la tendencia de esta sociedad, precisamente por la orientación política que adopta a partir de Sargón, fue de irle extendiendo derechos a todo el mundo. Se le extendieron derechos legales a los esclavos, y toda la civilización se fue moviendo en la dirección de la abolición de la esclavitud. Los judíos son parte de este contexto, porque los judíos son un pueblo mesopotámico. Entonces, y de hecho, muchas de las influencias de la Biblia vienen de Babilonia, como han indicado muchísimos estudiosos de la historia de la Biblia. Entonces, los judíos participan de toda esta cultura y la cultura legal, política y religiosa judía eh, es una expresión de ese semitismo que es anterior inclusive al pueblo judío. Entonces, ¿qué vemos en la tradición judía? Pues vemos que toda la ley judía, que es el centro del judaísmo, es la ley, está anclada en una revuelta de esclavos. Ujú. Sí, Eso es claro, muy importante. la Es una historia revuelta de de la esclavos salida de Egipto. así es, los israelitas eran esclavos del faraón en Egipto, según la tradición del Éxodo, y arman una revuelta, ¿no? Liderada por Moisés y asistida por Dios. Y cuando logran escapar al faraón y están ya en la libertad, entonces reciben una ley que es la ley de los esclavos Sí, liberados. sí, Y el objetivo de esa ley es combatir la opresión, es defender los derechos de todo mundo. Y se ven muchos paralelos, por ejemplo, en la legislación de Moisés y en la de Hammurabi. Esto sí, lo ha señalado mucha gente. Hammurabi es un rey semita dentro de esta tradición que estoy mencionando, que duró 2000 años y que luego los persas, que no eran semitas, pero tenían una religión que se llama el zoroastrianismo, que sí, también es un movimiento ético orientado a defender los derechos de todos. Los persas aqueménidas se aliaron con el semitismo mesopotámico y los pueblos persas y los pueblos iraníes y los pueblos semitas de Mesopotamia en alianza dentro del imperio persa, crearon una zona gigantesca donde la gente, distintos pueblos vivían en paz y se toleraban y comerciaban, etcétera. Y ese mundo de paz es el que destruyeron los griegos. Alejandro el Macedonio es el que destruyó el mundo de paz que se había sí, construido con el semitismo y el zoroastrianismo en Asia Occidental, pero los judíos ya se habían desparramado inclusive fuera del imperio persa, ¿no? Entonces el imperio persa había protegido con mucho cuidado al pueblo judío, precisamente porque el pueblo judío es el desarrollo más exquisito del semitismo babilónico y les gustaba mucho ese movimiento, entonces lo habían protegido mucho
y los judíos crecieron mucho dentro del imperio persa y, como te digo, empezaron a migrar inclusive fuera del imperio, se empezaron a asentar en el Mediterráneo y es gracias a eso que el semitismo, esta ideología de la protección de los derechos de todos, llega al Mediterráneo y empieza a transformar el pensamiento de los grecorromanos, porque como te dije, los grecorromanos habían sido psicópatas y el contacto con la civilización hebrea, que es un desarrollo del semitismo, empezó a transformar sus mentes y muchos, miles y miles y miles de paganos mediterráneos se empezaron a convertir al judaísmo y pues a la larga eso tuvo un impacto tremendo porque inclusive el Imperio Romano adoptó como religión oficial un brote greco-judaico que es el cristianismo, Ujú, y pues la ética del cristianismo la hereda del judaísmo, la ujú. hereda del Levítico 19-18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el centro de toda la legislación judía según el rabino más influyente de todos los tiempos, que es Gilel el Viejo. Entonces, el impacto del pensamiento judío-cristiano en Occidente a lo largo de muchos siglos, la lectura de la Biblia, fue transformando el pensamiento de los occidentales hasta que logró cambiar el sistema de gobierno en el mundo moderno y producir la democracia en la que todos estamos, en la que todos tenemos nuestros derechos humanos y civiles protegidos. Entonces, Ujú. esa es la consecuencia de que llegara el pueblo judío de Mesopotamia al Mediterráneo y influyera en la transformación de Occidente. Francisco, me gustaría, o sea, después de haberte escuchado mucho y con mi humilde intelecto intentando aprender tanto como pueda, quisiera saber si he entendido lo que significa esta teoría del Management of Reality, de la administración de la realidad. Y luego, o sea, hacerte una serie de preguntas sobre la teoría en sí y luego ya específicamente basarnos en la historia, lo que estamos viviendo ahora mismo en el pueblo de Israel, ¿no? ¿Puedo Entonces, nada más hacer un comercial? sí, claro que sí. El tema que hemos estado discutiendo se va a tratar con mucho detalle, con mucho cuidado en el curso. Y los que quieran acceder al curso, estamos a punto de anunciarlo. Yo creo que en una semana ya está arriba en la página. Y la página es managementofreality.com. Ok, lo Ok, pondremos aquí, lo Management of ponemos Reality. también en la descripción, lo ponemos porque habrá también audio de esto, o sea, será un podcast también en audio, entonces lo pondremos en la descripción del audio y el que nos está escuchando y esté interesado, que pase ahí al link o a la liga o al enlace o como Muchas queramos gracias. decirlo. Bueno, a ver si entiendo esto. La memoria histórica de la mayoría de las personas es bastante limitada, según he entendido. Es decir, somos capaces de recordar a lo mejor lo que ha pasado hace 5 o 6 años. Los medios se aprovechan de esta situación para ir borrando ciertos temas del candelero, por así decirlo, y entonces ir transformando y manejando cómo se forma la propia opinión de las personas. Esto afecta a la formación incluso del voto democrático de cada uno de nosotros y con lo cual está contaminando el sistema democrático en sí. ¿Es correcto o pierdo un poco el hilo de lo que está pasando? No, me parece bueno tu resumen. Nosotros tenemos, en Management of Reality, tenemos varias demostraciones de que si los medios y las universidades dejan de tocar un tema, empiezan a partir de algún momento, empiezan a omitirlo por completo. En 2, 3 años, nadie se acuerda. O sea, son dos Ya o nadie tres se años. acuerda de que sucedió. Sí. El, O sea, el tiempo son dos, tres para que años, la ¿no? gente, perdón, 2, 3 años es el espacio de memoria que tenemos normalmente, ¿no? en 2, 3 años, si lo dejan de mencionar, la gente sale de su conciencia histórica. O sea, ya no, es como si no hubiera sucedido. Em, esto es muy importante porque quiere decir que para que la gente considere, bueno, primero recuerde y considere relevante algún suceso para la interpretación de los eventos en los que están viviendo, es necesario que el sistema de medios se los esté recordando y esté haciendo la conexión lógica, causal, entre aquel suceso y lo que está sucediendo en el momento actual.
Si los medios hacen lo contrario, si por completo dejan de mencionar algún suceso importante, en muy poco tiempo se vuelve como si nunca hubiera sucedido. Y la pregunta brutal, la que me quema por dentro es, ¿hay alguien que está controlando esto? O sea, ¿hay alguien detrás que está encima? ¿Se le puede poner Sí, nombre también, a quién está manejando esto? ¿Quiénes son? sí, también tenemos varias documentaciones de que los medios de información, los grandes medios, han sido corrompidos desde hace mucho tiempo por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de la CIA, Sí, CIA claro, de más por medios. supuesto. Sí, la Agencia Central de Inteligencia, así es. Pero, De esto tenemos varias documentaciones, ni siquiera son originales nuestras. O sea, esto se documentó, por ejemplo, hubo un primer escándalo sobre esto en 1967, cuando una pequeña revista que se llamaba Ramparts en Estados Unidos eh, publicó una documentación de que la CIA se había apoderado de la National Student Association, que era la asociación, la Asociación Estudiantil Nacional, que era la asociación estudiantil más grande de todos Estados Unidos. Tenían oficinas en todas las universidades y era la más grande, la más influyente. Tenían un montonal de publicaciones, muy activos en política. Y entonces Ramparts documenta en 1967 y publica que la CIA efectivamente pues, ha convertido a la National Student Association en un frente. Eh, y esto, como te digo, fue un escándalo gigante. El presidente de la asociación confesó en público que era cierto, que él había querido denunciar esto, pero tenía miedo que lo habían metido a un cuarto en donde cuando lo eligieron presidente, porque era la asociación era democrática, entonces los estudiantes lo habían elegido presidente y entonces dice, me metieron a un cuarto y me explicaron que yo tenía que trabajar para la CIA y que la asociación era un frente de la CIA y que si yo divulgaba esto me podían meter a la cárcel 20 años. En fin, lo asustaron y entonces él no quería denunciar, pero no lo hizo porque estaba asustado. Todo esto lo confesó después de que Ramparts publicó la documentación pero, de que la CIA controlaba esta organización. Y a raíz de ahí hubo muchos otros escándalos porque se continuaron haciendo investigaciones y se documentó que la CIA, de hecho, había corrompido muchísimas organizaciones de la sociedad civil, tenían sus tentáculos en todas partes. En el curso de esas investigaciones que duraron como 10 años, hubo una serie de escándalos de 1967 a 1977. También se documentó y se documentó en el Congreso de Estados Unidos, porque en 1975, después de varios de estos escándalos, el senador Frank Church creó un comité para investigar las actividades de la CIA. Y una de las cosas que documentó el comité, entre otras, que todas son increíbles, fue que la CIA estaba corrompiendo a toda la prensa. Entonces estaban asalariando a los periodistas, a los editores, y convirtiéndolos en agentes de la CIA. Esto no sé, el reporte del comité del senador Frank Church no publicó esto, los presionaron para que no publicaran los datos de la corrupción de la CIA en el caso de los grandes medios de información. Y no era nada más la CIA, eran las universidades también. Habían corrompido a muchísimos profesores para que publicaran y hablaran de formas que le convenían a la CIA. Eh, y esto no se publicó porque presionaron al comité del senador Frank Church para que no se publicara, pero el que sí lo publicó fue un periodista muy, muy famoso que se llama Carl Bernstein. Publicó un artículo en Rolling Stone muy largo con todos los detalles de lo que se había suprimido sobre la corrupción de la prensa en el comité de Frank Church. Y eso se publicó en Rolling Stone.
un artículo muy grande en Rolling Stone. Y ese es nada más un ejemplo de lo que se ha vuelto público sobre la corrupción de la prensa por parte de la CIA. Otro caso también muy público, bueno, el escándalo fue público, es el Irán Contra. El Irán Contra es cuando descubrieron que Ronald Reagan estaba enviando miles de millones de dólares en armamento a el que era supuestamente su peor enemigo, que era Ayatollah Khomeini en Irán, el estado terrorista yihadista de Khomeini. Miles de millones de dólares cada año estaban siendo enviados en secreto a través de la misma CIA a los yihadistas iraníes. Cuando eso se destapó a la mitad de los 80s, se hicieron investigaciones otra vez en el Congreso de Estados Unidos sobre Irán Contra. También fue suprimido, pero aquí también alguien más lo publicaron dos investigadores independientes del caso Irán Contra, lo publicaron en la revista Foreign Policy. Francisco, a ver, yo veo la corrupción en los medios, por ejemplo, prensa española, aunque vivo aquí en Israel, sigo leyendo la prensa española. La corrupción de la prensa española también es consecuencia de la CIA, también es la CIA quien está controlando o sea, con la cobertura específicamente del caso de Israel, de lo que ha pasado aquí en la guerra, ¿no? Vemos el sesgo tan brutal que la prensa, no voy a decir ni española, voy a decir hablante, hispanohablante, ¿vale? Porque toda parece que ha ido moviéndose en el mismo bloque. No, europea, Sí, occidental. sí, sí. ¿La CIA también Sí, controla esto? la respuesta a tu pregunta es sí, sí es la CIA. Una cosa que tus escuchas tienen que entender es que se aprobó una ley en 1947 que se llama la Ley de Seguridad Nacional. En inglés es el National Security Act. Esa ley es la ley que creó la CIA y esa ley estipula que la CIA tiene permiso explícito de corromper la prensa en otros países. No solo la prensa, sino la parte más importante de la CIA, en la que se gasta más dinero, es lo que ellos llaman las operaciones clandestinas, ¿ok? El servicio clandestino de la CIA, que son todas estas operaciones para producir propaganda y corromper procesos políticos y mediáticos, etcétera. Y en el National Security Act, la Ley de Seguridad Nacional, se estipula que la CIA tiene permiso legal de corromper la prensa, los procesos legales y los procesos financieros en países extranjeros. Entonces, la CIA está autorizada a hacer esto que tú me preguntas. Entonces, por supuesto que la CIA ha corrompido la prensa en otros países. Lo que fue un escándalo es que lo hubieran hecho también en Estados Unidos, porque la misma ley de seguridad nacional prohíbe que la CIA corrompa las instituciones estadounidenses. Pero la Ley de Seguridad Nacional dice que la CIA tiene permiso de iniciar cualquier acción en cualquier momento sin preguntarle a nadie y además puede posponer cualquier reporte de esas acciones diciendo simplemente que el reporte dañaría la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, obviamente que si tú le das el poder al servicio secreto de actuar clandestinamente, pues también van a corromper la prensa en Estados Unidos, ¿no? Podrá ser, digamos, técnicamente ilegal, pero no hay manera de detenerlos. Entonces, sí, corrompieron la prensa en Estados Unidos y por supuesto corrompieron la prensa en otros países. Y esto, por cierto, es algo que confesó en público Udo Ulfkotte, que fue editor de, ¿cómo se llama? Frankfurter Zeitung, creo que fue. Ahorita te doy el dato exacto porque no te quiero decir una mentira, pero un periódico muy importante de Alemania, uno de los más importantes, Udo Ulfkotte, fue el editor y él ya tenía ¿cómo se dice? Una enfermedad terminal, ya eran sus últimos días, se iba a morir. Y entonces, para limpiar su conciencia, él dio una entrevista a Russia Today en la que confesó que toda su carrera la CIA le había dicho qué publicar y que lo hacían con toda la prensa europea.
a ver, aquí te digo, es Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ajá, Él fue Frankfurt Allgemeine editor de Zeitung. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Yo luego te mando la liga al Ok. video donde él confesó esto. Y lo que dijo es que los reclutan, los amenazan y terminan corrompidos los editores de los distintos medios en Occidente, todos coordinados por la CIA. Y, Francisco, a ver, la siguiente pregunta que me hierve por adentro. ¿Qué buscan ellos? O sea, ¿qué busca la CIA? ¿Qué está buscando? ¿Cuál es su objetivo? Generar mientras más conflicto se pueda en la población con el objetivo, ¿cuál? ¿De tenernos controlados, de ganar más dinero, de poder manejarnos? ¿Cuáles son Sí, los objetivos de ellos? O sea, hacia qué quieren de nosotros? O sea, como borregos que nos dan la información que le da la gana, ¿qué quieren hacer con nosotros? sí. Entonces, para entender los motivos de la CIA, tiene uno Sí, primero que entender los motivos de los nazis. Porque, como fue documentado por el historiador Christopher Simpson en 1988, en un libro muy importante que se llama Blowback, la CIA fue creada eh, absorbiendo decenas de miles de nazis alemanes y de sus colaboradores. Entonces, lo que hicieron, y esto lo documentó Christopher Simpson con documentos obtenidos del gobierno de Estados Unidos gracias a la ley de transparencia estadounidense que se llama el Freedom of Information Act. Luego otros historiadores completaron un poco el retrato de todo lo que pasó gracias a otra ley que se pasó, que es el Nazi War Crimes Disclosure Act, y se obtuvieron documentos adicionales, pero ya la documentación de Simpson de 88 ya es contundente, y lo que documentó fue que todo el sistema de inteligencia que tenía Hitler en Europa Oriental, es decir, el sistema de inteligencia de Fremde Heer Ost, que eran los ejércitos orientales de Hitler, donde se cometieron las peores cochinadas de la Segunda Guerra Mundial, todo eso enterito lo absorbió la CIA. Bueno, lo absorbió el gobierno de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para con eso crear la CIA. O sea, eso es la CIA. La CIA se creó absorbiendo por lo menos decenas de miles de nazis y de colaboradores nazis. Y el que organizó todo eso para la CIA fue Reinhard Gehlen, que había sido el general que dirigía el servicio de inteligencia de Hitler en el frente oriental. o sea, a ver si lo estoy, Entonces, si lo estoy entendiendo. Quiere decir que la CIA son los nazis y los que las árabes, CIA son los nazis, claro, las CIA son los la, nazis, exactamente. la CIA son los nazis, los árabes siempre colaboraron con los nazis en destruir el pueblo judío y entonces por eso todos los medios de comunicación están tan de acuerdo en seguir dándole popularidad a que los pobrecitos palestinos están siendo mutilados y el pueblo hebreo es el que está siendo una bestialidad, ¿correcto? Porque claro, sí, ahora Sí, esto tiene entonces, sentido, al menos tiene lógica. sí, entonces la estructura es así. Eh, los medios de comunicación están en manos de la CIA. La CIA son los nazis. Entonces, naturalmente, los medios de comunicación se dedican a desprestigiar al Estado judío, obviamente. Entonces, ¿a quién defienden los medios de comunicación? Pues a otros nazis, los yihadistas que están atacando el Estado de Israel con ataques genocidas, tienen las mismas metas que los nazis. Los yihadistas anuncian en público que los quieren exterminar a ustedes. Sí, Eso, y no hay problema. ellos no tienen ninguna timidez. No, Ellos no hay problema, en sí, sus sí. documentos oficiales lo dicen. En sus Entonces, constituciones, o sea, las constituciones así es, la de las constitución de cartas Hamas, la constitución de fundacionales. Fatah, así es. Entonces, naturalmente que si los medios están controlados por los nazis, pues van a estar defendiendo a los yihadistas. Y de hecho, el gobierno de Estados Unidos es el que metió a los yihadistas a Israel, Ujú, porque el Tratado de Oslo, que fue organizado por la diplomacia gringa, lo que hizo fue meter a OLP Fatah ujú, a Israel y lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina. Y OLP Fatah fue creada por Haj Amin al-Husseini. ujú, Fatah es una creación de Husseini. ujú. Y Haj Amin al-Husseini
que es el padre fundador del movimiento árabe palestino, dirigió los campos de muerte Sí, junto con sí, Eichmann sí, durante la Segunda Guerra Mundial. sí, Esto lo sí. declaró en su testimonio el segundo de a bordo de Adolfo Eichmann Mm, en el Tribunal de Guerra de Nuremberg después de la guerra. mm, Entonces, el padre fundador del movimiento árabe palestino es el exterminador del pueblo judío europeo. mm. Y la organización creada por ese genocida, que se llama OLP Fatah, fue la que el gobierno de Estados Unidos metió con calzador al Estado judío con el Tratado de Oslo en la posguerra. Entonces, todo es consistente. Déjame que te haga una pregunta más, una pregunta que se me ocurre ahora mismo conforme lo estás diciendo. El pueblo judío no siempre fue odiado por la prensa, por lo menos por la prensa española, como tú cuentas. Muchas veces al principio de la creación del pueblo judío era más bien alabado y alabado sobre todo por la izquierda. Y quedan documentos escritos de los periódicos que a día de hoy odian al pueblo judío en el momento de su formación. ¿Esto cronológicamente tiene que ver con la capacidad de la CIA de infiltrarse dentro de... Es decir, no siempre la CIA estuvo controlando los medios de comunicación y desde que empieza a controlarlos comienza el odio a propagarse? Esta es la pregunta. O sea, cronológicamente coincide. Sí, tu pregunta es muy buena. Entonces, la CIA se forma en 1947. Obviamente Sí. necesita algo de tiempo para terminar de corromper todo el sistema de medios mundial. Entonces, eso no se hace instantáneamente en un día. También es cierto que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la gramática política de Occidente volvía muy difícil atacar al pueblo judío, porque el holocausto acababa de suceder, se suponía que los gringos acababan de derrotar a los nazis. Entonces, no, digamos, en ese momento costaba mucho más trabajo porque no se había preparado la conciencia del público y al público no se le había olvidado todavía la Segunda Guerra Mundial, como ya sucedió. Ahorita ya se les olvidó, pero en ese momento la tenía todo el mundo fresca. Entonces, y Haj Amin al-Husseini, por ejemplo, todavía era mundialmente famoso. Entonces, también es cierto que en ese momento histórico, inmediatamente después de la guerra, los israelíes tenían mucho prestigio en todo el mundo, pues porque los habían exterminado los judíos europeos y los sobrevivientes se habían refugiado en Israel, muchos y habían construido un estado exitoso que se había defendido de un ataque genocida de los árabes, etcétera. Todo eso generaba mucha admiración y había mucho aprecio por Israel, como tú dices, en la izquierda internacional, porque pues, Israel es el único país en donde el colectivismo marxista fue intentado voluntariamente. En el resto del mundo, todo el colectivismo socialista requirió muchísima violencia en contra de la gente que no se quería colectivizar, mientras que en Israel se hizo el experimento voluntariamente y además más exitosamente que en cualquier otro lado. De todas maneras, a la larga fracasó porque económicamente el colectivismo es muy difícil de hacerlo prosperar, pero se hizo sin violencia, la gente le entró con muchas ganas, con mucho brío, y eso prestigió muchísimo el Estado de Israel con la izquierda internacional. La cosa se volteó en los setentas. Entonces, en los setentas, cuando ya se estaba logrando este control clandestino de los medios occidentales, recuerda que los escándalos en Estados Unidos empezaron en 1967. Entonces, ya para esa fecha se estaba logrando corromper a la prensa occidental. Y en los setentas lo que sucedió fue que los antisemitas, los lobos vestidos de ovejas, en la izquierda, armaron un circo para cambiar la narrativa del Estado de Israel. Entonces, hasta ese entonces, la gente entendía que el Estado de Israel pues era David, era el Estado creado por los refugiados de los exterminios, para defenderse de otros exterminios, y eran atacados por todos los países árabes a la vez, de una forma agresiva, alevosa, etcétera. Entonces, la narrativa de todo el mundo era, pues, Israel es David y sus enemigos son Goliat. Ujú. Lo que hicieron
estos lobos vestidos de oveja en la izquierda internacional es que cambiaron esta narrativa para que los árabes palestinos se convirtieran en David e Israel se volviera Goliat. Bruno Kreisky, que decía que era judío, no creo que fuera judío, pero él Ujú. decía que era judío, pero en todo caso era un terrible antisemita. Era entonces el canciller y eh, Bruno Kreisky, además, había sido presidente y luego fue vicepresidente de la Internacional Socialista. Entonces, él hace un evento, creo que fue en 74 o en 75, no me acuerdo ahorita, hace un evento junto con Willy Brandt, que era el canciller alemán, y juntos hacen este evento al que invitan a Yasser Arafat. Y ahí es cuando en ese evento empieza la narrativa izquierdista gestionada por Kreisky y por Brandt para decir que los israelíes supuestamente le están haciendo a los árabes palestinos lo que los nazis le habían hecho a los judíos. Fíjate nada más la falta de vergüenza, porque estos eran los mandatarios de los dos países que habían exterminado a los judíos europeos. O sea, uno tiene que tener cero vergüenza para ser canciller austriaco o canciller alemán y organizar un evento como el que hicieron estos para convertir a Yasser Arafat y a la OLP Fatah, en la mascota de la izquierda internacional. Entonces, de ahí en adelante, y también apoyado por los textos de otro gran antisemita que era Edward Said, que era miembro con credencial de la OLP, un pseudo intelectual egipcio que decía que era palestino, y que fue galardonado y prestigiado por toda la prensa internacional como un gran intelectual, era un pseudo intelectual. Y él fue el que produjo el argumento de que los oprimidos eran los árabes palestinos y que la lucha de los árabes palestinos era simbólica, emblemática para toda la izquierda internacional. Entonces, los árabes y los alemanes, que eran los que habían exterminado a los judíos en la Guerra Mundial, ahora fueron los que, presumiendo ser izquierdistas, cambiaron la narrativa para que toda la izquierda del mundo entendiera que para ser una buena persona, para que te reconozcan como un buen izquierdista, lo que tienes que hacer es atacar al Estado de Israel. Que Eso lo es, hicieron en los 70s. que es lo que se hace a día de hoy en día. O sea, toda la persona de Sí, izquierda tiene que estar en contra de Israel, por así definición. es. Si quieres, si quieres La mayoría. preservar tu credencial de izquierdista, lo primero, lo más importante que tienes que hacer es que te vean atacando al Estado de Israel. Pero en toda esta parafernalia de información, de medios controlados, la democracia, lo que se supone que es una democracia, o sea, una derecha que defiende unos principios y una izquierda que defiende unos principios, yo desde siempre estudié que la derecha, desde el punto de vista económico, lo que hace es, con unos recursos limitados, se le da a los mejores en vías de la eficiencia. Es decir, y la izquierda siempre reparte la igualdad, es decir, los recursos que se tienen se reparten entre todos. Esa es la división teórica entre la derecha y la izquierda que yo entendía. A día de hoy no entiendo ni qué es la derecha ni qué es la izquierda y tengo la sensación de que es toda una especie de teatro, que no están tomando ni decisiones, o sea, que se arma como un barullo mediático, pero nadie tiene claro qué están decidiendo y esa era la pregunta un poco. Es todo un teatro, es Hoy en decir, día, hoy en día los términos izquierda y derecha han sido vaciados de cualquier significado. El único significado que es consistente a través de todas las manifestaciones de la izquierda es que los izquierdistas siempre alegan, siempre alardean que están combatiendo la opresión. Entonces, esa jactancia es lo único que es, digamos, constante a través de todas las manifestaciones de la izquierda desde la Revolución Francesa a la fecha de hoy. Es lo único. En algunas ocasiones sí están combatiendo la opresión, en otras no, pero lo que los identifica como izquierdistas es que presumen que están combatiendo la opresión. Eso es lo que los identifica como izquierdistas. Y
los antisemitas, que gobiernan Occidente, entendieron que lo que les convenía no era pelear contra los demócratas, porque el mundo occidental moderno es un mundo izquierdista. O sea, una vez que se establece la democracia moderna, se establece un mundo izquierdista. La democracia se hizo para combatir la opresión. Por lo tanto, la democracia es en sí un logro izquierdista, ¿no? Pero los antisemitas que gobiernan Occidente se dieron cuenta que no convenía pelearse con los valores de los occidentales. Entonces, lo que hicieron fue tomar el control de las instituciones con las cuales se crea la realidad para entonces producir una realidad y administrar una realidad en la que la gente que ellos quieren que sean atacados los representan como los opresores. Y la gente que ellos quieren que los izquierdistas buenistas occidentales defiendan, ¿no? Esos son representados como víctimas. Y así, de esta forma, administrando la realidad, manipulan a la gente para que con las mejores intenciones, las intenciones de combatir la opresión, la gente termine defendiendo a los nazis y a los yihadistas y atacando a los judíos, que son los portavoces del movimiento que nos dio a todos la libertad occidental. Mm. Son muy inteligentes. Dijeron, no, ¿para qué si nos peleamos con los valores de la gente, lo único que vamos a producir es otra revolución? No, no, no. Hay que decirle a la gente que estamos de acuerdo con ellos. Claro, nosotros también combatimos la opresión, nosotros también estamos a favor de la libertad, bla, bla, bla. Ese se volvió el discurso de la élite gobernante occidental. Se volvió un discurso hipócrita porque no son idiotas, son genios. Entonces dijeron, bueno, para quedarnos en el poder, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hablar igualito que la gente, porque la gramática política de Occidente hoy en día es de la gente. Es una gramática política de izquierda, de libertades, de derechos, de combatir la opresión de los pobres, de acabar con la pobreza, etcétera. Todo eso es un discurso izquierdista. Todo Occidente es izquierdista. Entonces, lo que decidieron estos gobernantes antisemitas, nazis, dijeron, bueno, lo que tenemos que hacer entonces es copiarles el discurso para que no nos quiten del poder, para que crean que estamos de su lado, pero vamos a controlar la representación de la realidad para que con las mejores intenciones la gente termine haciendo lo que nos conviene a nosotros. Y entonces lo que lograron fue manipular a la gente, succionarla a movimientos políticos que van a tener el efecto de destruir la democracia moderna occidental que defendía a toda esta gente. Esto ya lo lograron en Europa en el siglo XX. Entonces, lograron convencer a la gente de que los judíos eran los opresores con una propaganda que se llama los protocolos de los sabios de Sion, que es un fraude zarista, y eso se vendió en todo Occidente como pan caliente, y convencieron a la gente de que los judíos supuestamente eh, controlaban los medios y los bancos y los movimientos sindicalistas y las industrias capitalistas y los gobiernos de Occidente, todo. Y, pues entonces esa narrativa convenció a la gente de que los judíos eran los opresores. Y una vez que los convencieron de eso, pues la gente fue reclutada a apoyar el movimiento nazi y los movimientos que se habían aliado con los nazis. Y lo que lograron fue destruir sus propias democracias, las democracias que defendían sus propios derechos. Entonces, esta es la estrategia de crear y administrar una realidad falsa para que la gente con las mejores intenciones izquierdistas termine destruyendo el mundo que construyó la izquierda y que defiende a todo mundo. A mí, Francisco, cuando ya hay algo que ya como que chirría la realidad es cuando la izquierda que proclama esas libertades para todos se alía con el islamismo extremista que justo proclama la restricción total y absoluta de las libertades que la izquierda está defendiendo. Y están Bueno, unidos a pan, o sea, como uña y carne. Y de dónde, cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo llegó la ahí, izquierda? ¿Cómo llegó ahí la te das izquierda a hacer cuenta, esto? ahí te das cuenta lo efectiva que es la administración de la realidad. Y no solamente la administración de la realidad, porque una vez que tú empiezas a controlar no solamente los medios, sino también las universidades, ahí toma más tiempo, Sí. pero puedes a la larga empezar a transformar los valores de la clase gobernante.
Porque ¿quién es la clase gobernante? Bueno, obviamente hay un estrato muy pequeño que es el que realmente toma las decisiones, pero también están los empleados de la clase gobernante. Los empleados de la clase gobernante son muy importantes. Son los profesionistas, los profesionales de clase media, los que tienen grado universitario, que van a ocupar todas las posiciones intelectuales de decisión, de planeación, de ejecución en las burocracias de los países occidentales. Toda esa gente tiene educación universitaria. Entonces, si tú tomas control de las universidades, como también hicieron, a lo largo de medio siglo, que es lo que ha pasado, puedes empezar a transformar los valores de estos chiquillos que entran a las universidades y les dices que Israel es el malo, que los palestinos son los buenos, que Israel ha estado oprimiendo a los árabes palestinos, que la lucha del pueblo árabe palestino es simbólica, emblemática y central para la lucha contra la opresión en todo el mundo. Y una vez que haces esto varias generaciones, ¿qué sucede? Que cuando estos chavitos se gradúan de la universidad y buscan empleo, pues terminan porque son los profesionistas con grado universitario, terminan en las posiciones gerenciales de todas las burocracias, tanto en las empresas como en las burocracias estatales. Y una vez que toda esa gente ya tiene esta ideología en la cabeza porque la aprendieron de sus profesores prestigiados en las universidades, pues entonces ya cambiaste la cultura moral de la gente clase media en Occidente. Y esto es lo que nos ha pasado. Y Entonces, cuando ya les cambiaste los valores, cuando ya les hiciste entender, porque lo que les metieron a la cabeza se llama política de identidades. Entonces, una vez que tú ya les hiciste entender que su identidad como izquierdista, como buenista, como persona ética, depende de que los vean en público atacando al Estado de Israel y defendiendo a los enemigos del Estado de Israel, pues entonces ya ganaste porque la gente lo que hace instintivamente es defender su identidad. Nosotros tenemos una psicología evolutiva sobre la cual yo he escrito mucho, porque de eso se trató mi trabajo de tesis. Tenemos una psicología evolutiva que está diseñada para que nosotros defendamos los valores que van unidos a la identidad que heredamos de nuestro grupo social. Cuando esa identidad es la identidad de izquierdista y cuando el valor que tienes que defender para proteger esa identidad es que tú atacas a Israel, game over, game atacas a over. Y Israel. eso fue lo que le enseñaron a todos estos chavos en las universidades durante medio siglo, porque también tomaron el control de las universidades. Okay. Y Francisco, alguien que nos escucha y de repente, como te escucha a ti, se le cae el 4, se le cae el 7 o se da cuenta de A mí esto, también. cuando se da cuenta de esto, que aparte de profundizar y de aprender, que creo que es una obligación de todos, ¿no? Y de entender, ¿qué puede hacer? Que como persona, como simple persona independiente que no forma parte de esa élite, que cómo salimos de aquí, de este embrolladero en el que estamos, o contra quién tenemos que luchar. Tenemos que transformar la representación de la realidad. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se Eso se transforma hace la compartiendo representación? esta información. Entonces, ahorita nos están tratando de arrebatar ahorita las herramientas que tenemos para comunicarnos entre occidentales, entre pares. Nos las están tratando de arrebatar. Ya arrestaron a Pavel Durov en Francia por el presunto crimen de no censurar a sus usuarios. Entonces, los gobiernos occidentales han estado mostrando sus verdaderos colores últimamente. Lo vimos en la crisis del COVID, Sí, cuando sí, violaron el derecho más fundamental de un ciudadano democrático occidental, que es el derecho sobre su propio cuerpo, sobre tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Ese lo violaron y inyectaron a la gente por la fuerza con una terapia genética experimental que llamaron vacuna, que además no sirve de nada. Ya vimos que no protegió absolutamente a nadie del COVID. Entonces, ya demostraron que son totalitarios, que son nazis.
y nos están empezando a arrebatar las herramientas que tenemos para comunicarnos entre nosotros, pero todavía las tenemos. Y mientras las tengamos, lo que tenemos que hacer los ciudadanos occidentales es compartir, 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 compartir esta documentación que demuestra lo que han estado haciendo y que defiende al Estado de Israel, porque una vez que todos los occidentales estemos conscientes de lo que nos están haciendo, el teatro se les cae y ya no nos pueden manipular. Entonces, si tú me preguntas cuál sería la obligación moral de los Sí, occidentales que nos empezamos a dar cuenta de esto, la obligación moral es hablar con otros occidentales, iniciar debates con nuestros amigos, con nuestros familiares, compartirles la información. Tenemos herramientas informáticas que todavía sirven para comunicarnos, todavía no nos las arrebatan por completo. Hay que usarlas. Estamos en una emergencia, porque si permitimos que se destruya el Estado de Israel y que el yihadismo continúe creciendo en Occidente, nuestras democracias van a perecer y nos van a convertir a todos en esclavos, como querían los nazis. El objetivo de los nazis se va a lograr. hacernos esclavos. Bueno, pues ahora me gustaría hacerte una serie de preguntas, aunque ya ha salido en el tema a lo largo de la conversación, más específicas sobre la guerra esta que estamos viviendo aquí en Israel. Y bueno, en principio yo como persona judía formo parte de este pueblo, ¿no? Y quería darte las gracias. Te estaba diciendo que como persona judía formo parte del pueblo judío y aquí desde esa dimensión de pueblo judío quería agradecerte que nos hayas recordado la conexión que existe entre los nazis y los yihadistas, ¿vale? O sea, y el Islam con el que estamos luchando ahora mismo, porque todos sabemos que el holocausto fue culpa de los nazis, pero poquitos recordábamos que había una conexión muy profunda con el mufti de Jerusalén y que ese mufti ha tenido una increíble presión y capacidad de crear el movimiento con el que estamos luchando. Creo que esa conexión se había olvidado y quería comentarte así a simple modo, o sea, uniendo cabos, como solemos decir, parece que aquí en el Museo de Israel había una gran foto del Mufti con los nazis y que se quitó justo en el momento de los acuerdos de Oslo, se quitó de en medio como para que terminásemos de olvidarlo y yo creo que la mayoría de nosotros lo habíamos olvidado. Y bueno, es importante para nosotros como judíos ¿Por qué? el, ¿Por qué crees tú que fue retirada la información sobre el Mufti de un museo que está en Israel? No lo entiendo, o ¿Por sea, qué? porque quieren hacernos olvidar o qué, o nos quieren destruir, o nosotros mismos nos estamos destruyendo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes lo quitaron? Te pregunto primero, ¿quiénes lo quitaron? El ¿Quiénes son las gobierno de compañías? Israel, el gobierno de Israel, o sea, lo quitó el gobierno Bueno, de Israel. el No, no lo, gobierno de Israel, ¿por qué quita una información sobre el Mufti? no lo tengo, no tengo ni idea, no tengo ni idea, porque quiere el gobierno de Israel hacernos olvidar Cuál sería una hipótesis? Vamos a discutir hipótesis. ¿Cuál sería una hipótesis? que quieren que nos olvidemos de que el mufti era malo, no lo sé. Pero ¿por qué quieren eso? La pregunta es, ¿cuál es la intención? Eh, eh, destruirnos. ¿El gobierno de Israel quiere destruirnos a Esa es, nosotros mismos? esa es Esta una es, hipótesis. Esa es una es hipótesis. Porque también es el gobierno de Israel el que metió a OLP Fatah, la organización de Husseini, al Estado judío. Y lo que le dieron a OLP Fatah es territorio estratégico, militarmente estratégico del Estado judío. Judea, Samaria y Gaza son militarmente estratégicos. Entonces, una sí, hipótesis es que aquí hay traición. Eso es una hipótesis que se tiene que considerar. Y no olvidemos un detalle muy importante. Bueno, no es ningún detalle, es un hecho, pero no es ningún detalle. OLP Fatah no solamente es construida por el autor de la solución final nazi, que ya sería suficiente. Además, OLP Fatah, la organización de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas, que ahora llamamos la Autoridad Palestina, esa organización es la creadora de Irán, eh, porque Arafat y Abbas se encargaron de entrenar a las guerrillas de Ayatollah Khomeini en campos de entrenamiento en Líbano y las armaron hasta los dientes. Y fue gracias a eso que Khomeini hizo su revolución islámica en Irán. Y después de que fue instalado en el poder Khomeini,
Khomeini inmediatamente invitó a Arafat y a Abbas a Teherán para que ellos y otros dirigentes de OLP Fatah le ayudaran a Khomeini a crear la Guardia Revolucionaria iraní y el servicio secreto Sabama con el cual oprimen a los iraníes. Todo eso lo hicieron en colaboración con OLP Fatah. OLP Fatah es el papá de Irán y Irán es el Estado que promete repetir el genocidio en Israel. Y a esa organización, los gobernantes de Israel la metieron al Estado judío. Ellos Eh, firmaron el Tratado de Oslo. no se entiende, Francisco, no se entiende. O sea, no se entiende Se entiende bajo la hipótesis que tú nos acabas de dar. que Esa quieren hipótesis, destruirnos. claro, se tiene que poner sobre la mesa. Bueno, de hecho, la pregunta que yo quería hacerte, o sea, no, porque la mayoría de nosotros, que estamos aquí viviendo en Israel en un barullo y en una situación muy tensa, pensamos que los árabes quieren hacernos daño. Pero no llegamos a la conclusión a la que llegas tú, Francisco, que quieren destruir al Estado, o sea, quieren destruir ni siquiera al Estado, quieren destruir al pueblo judío, ¿correcto? Aniquilar Mientras, completamente al pueblo judío. sí, bueno, pues si tú, a ver, si tú estás colaborando, que fue lo que hicieron, con la gente que quiere exterminar al pueblo judío, ¿por qué habríamos de suponer que tienes una intención distinta a la gente con la que estás colaborando? O sea, si yo abro la puerta de tu casa para que entre un asesino a matar a toda tu familia, ¿es porque yo estoy en contra del asesino y no quiero que mate a tu familia? Eso sería un argumento muy raro. Si yo abro la puerta de tu casa para que un asesino entre a matar a tu familia, la primera hipótesis es que estoy de acuerdo con el objetivo del asesino. O sea, lógicamente sí, Entonces, cuesta trabajo creerlo, cuesta trabajo que sea realidad, que, o sea, no lo sé. por eso funciona. Por eso funciona, Abraham. Funciona porque a ustedes les cuesta trabajo creerlo. Yo tengo documentado que durante el Holocausto hubo líderes muy importantes de la comunidad que colaboraron con la matanza del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de gente como Stephen Wise, que era el, eh, el principal líder de la comunidad judía en Estados Unidos. Stephen Wise movió viento y marea para sabotear la defensa del pueblo judío europeo. Te lo doy como un ejemplo. No, y no es como que eh, esto sea nuevo. A ver, No, 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 no es nuevo. O sea, a ver, o sea, por ejemplo, dice, vinieron a destruirnos. Esto lo cantamos en cada Pesaj. O sea, todos se levantaron, todos los pueblos se levantaron contra nosotros no, pero a no solo eso. destruirnos. Olvídate un momento de Pesaj, Abraham. Piensa en Hanukkah. Sí, sí, no, todos o sea, Lo hay que se, lo que cuatro se exilios. conmemora, escucha esto, lo que se conmemora en Hanukkah, lo que los judíos recuerdan de Hanukkah es el milagro, Del presunto aceite, del milagro aceite, del aceite. el aceite de la menorá del templo, que duró más días de los que tenía que durar porque se suponía que no había tanto aceite. Por favor, esto es una tontería. Lo que es importante de la conmemoración de Hanukkah es que los greco-macedonios habían venido a exterminar al pueblo judío. Y lo que narra el libro de los Macabeos, que es un libro de historia antigua escrito por los hebreos antiguos sobre aquel genocidio, lo que narra es que fueron los gobernantes del pueblo judío de esa generación los que invitaron a los greco-macedonios a venir a exterminar al pueblo judío. Eso es lo que narra el libro de los Macabeos. Entonces, no es nuevo. Esto también sucedió en la guerra entre los romanos y los judíos. ¿Tú has oído hablar de los sicarios? Sí. Bueno, los sicarios eran un movimiento revolucionario judío del siglo I Ujú. que a lo que se dedicaba era a asesinar traidores en la clase gobernante judía. Eso es lo que hacían los sicarios. Entonces, los sicarios tenía su política, su estrategia era asesinar a gente de la clase gobernante judía que colaboraba con los romanos, que eran los nazis de la antigüedad. Y el primer asesinato muy simbólico del movimiento sicario
fue asesinar al sumo sacerdote del templo, porque el templo se había convertido en una institución colaboradora y la policía del templo era la que se encargaba de reprimir a la población judía en Judea para beneficio de los romanos. Y durante todo el genocidio romano contra los judíos, que duró 2 siglos, hubo miembros de la clase gobernante judía que estaban colaborando con los romanos para matar a los judíos, incluido Flavio Josefo, el famoso historiador de antigüedades de los judíos y de la guerra judía. Flavio Josefo también fue un colaborador romano. Cuesta trabajo creerlo. Siempre Claro, tenemos la cuesta sensación, trabajo tenemos la sensación de que porque no estamos a estudian salvo. esta historia, no estudian esta historia, no la No, no, estudian. no con la Entonces, profundidad. es muy importante. Mira, hay trabajos de historiadores judíos. Por ejemplo, está el trabajo bueno, en este caso era un periodista que se volvió historiador, que se llama Ben Hecht. Ben Hecht escribió un libro muy importante que se llama Perfidy, Perfidia. Y lo que documenta Perfidy es lo que se destapó en un juicio que en su momento fue muy famoso a principios de los 50 en Jerusalén. Y lo que documentan en Perfidy, lo que documentó el juicio fue que Rudolf Kastner, que había sido vocero de varios ministerios del gobierno de Israel y que lo estaban preparando para convertirlo en ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Israel, era un protegido de David Ben Gurión. Ese Rudolf Kastner, en ese juicio, terminó confesando que le había ayudado a Adolfo Eichmann a subir a los judíos húngaros, estamos hablando de cientos de miles de judíos húngaros, a los trenes que los llevaban a Auschwitz. Es brutal. Mientras los israelíes no conozcan esta historia, mientras los judíos de la diáspora no conozcan esta historia y no saquen a los gobernantes que ahorita tienen y pongan a gente que realmente los defienda, están en grave peligro. Entonces, aunque les cueste trabajo creer, lo siento, pero es más doloroso otro holocausto que el trauma de mi Sí, sí, de identidad sacar. judía No, 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 y no, sí, mis sí. líderes no eran lo que yo creía, etcétera. No, no, Eso no, te va a no. poder doler en el Sí, corazón un poquito, pero lo que te va a doler en el cuerpo es que oh, lleguen y te maten. hombre, Entonces, hay que escoger tanto. el camino menos doloroso, que es el camino de Una regeneración política, ¿no? la decepción sobre el liderazgo es el camino menos doloroso. El camino del exterminio es mucho más doloroso. Hay que defenderse a tiempo y defenderse a tiempo requiere que la gente tome conciencia de esta historia. Muy, muy importante. Eh, es increíble, o sea, es realmente increíble, como que cuesta trabajo incluso digerirlo, pero o, Es cierto. o- Es cierto. o- Mira, a mí personalmente me costó muchísimo trabajo, me produjo náusea, me quitó el sueño durante meses. Cuando yo empecé a documentar, bueno, a enterarme más bien del trabajo que había documentado todas estas traiciones a lo largo de la historia del pueblo judío, no nada más recientemente, sino a lo largo de 2500 años de la historia del pueblo judío, ha habido muchas traiciones y es muy doloroso enterarse de esto. Pero creo que también es útil para tus escuchas que yo explique la razón de esto, porque la estructura es muy importante. Las traiciones se tienen que producir, es obligado. Cada generación se tienen que producir estas traiciones porque es estructural. ¿Cuál es esa estructura? La estructura es que, como decíamos al principio de tu programa, el semitismo es el origen de todas las libertades occidentales. El semitismo es el origen de todos los derechos humanos. Entonces, naturalmente, y de la lucha contra la esclavitud, del esfuerzo por abolir la esclavitud. Entonces, es natural que los que nos quieren esclavizar a todos, pues van a ver en el semitismo y luego en el pueblo judío, que es el portavoz de esta tradición semitista, van a ver a un enemigo, al enemigo más temible para ellos va a ser el pueblo judío, porque el pueblo judío está
anclado en la historia de una revuelta de esclavos, mientras que estos quieren esclavizar a todo el mundo. Entonces, en cada generación del pueblo judío va a haber intentos de exterminio, Mm. porque los esclavistas entienden que lo primero que tienen que eliminar es al pueblo que le enseña a todo mundo que puede ser libre. Entonces se organizan exterminios. Pero lo que también es cierto es que los que organizan esos exterminios van a buscar a quién pueden corromper en el liderazgo de la población judía, obvio, porque eso les vuelve su trabajo más fácil. Y van a encontrar gente que pueden corromper. ¿Sabes por qué? Porque entre más subes en la jerarquía social, entre más arriba estás, menos te conviene la ley de Moisés. La ley de Moisés fue elaborada para proteger a los esclavos liberados, a la gente de abajo, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a la gente oprimida. Entonces, tú, entre más rico te vuelves y más poderoso te vuelves, menos sientes que te conviene la ley de Moisés. Entonces, en cada generación encuentran gente hasta arriba de la sociedad judía que puede ser corrompida para unirse a los esfuerzos de destruir al pueblo judío. Esto es estructural, sucede siempre, va a suceder siempre. La única manera de protegerse de este proceso estructural es que la gente de abajo, la gente que es destruida en estos ataques genocidas, entienda que esto pasa para que puedan escoger a sus líderes con cuidado y no sean fácilmente manipulados por lobos vestidos de ovejas que dicen que los van a defender. Fíjate nada más, ahorita Israel es gobernada por Benjamín Netanyahu. Y la gente en Israel cree que Benjamín Netanyahu es el patriota que los defiende, porque Cierto, lo cierto. identifican como el político de extrema derecha, ¿no? Entonces es el super patriota. Bueno, si tú en vez de escuchar los discursos de los medios, porque en Israel también están tomados los medios por el enemigo, eso es Pues, obvio. Los pues, medios israelíes lo único que hacen es producir propaganda para destruir Israel. sí, Entonces, esto, si tú esto no es muy escuchas a los difícil de ver, no es muy difícil de ver. O sea, y Si tú escuchando los medios escuchas, si tú se ve escuchas a los claramente. medios de Israel, acabas convencido de que Netanyahu es un superderechista, que es el único que defiende Israel, ¿no? Bueno, Netanyahu es el que metió a OLP Fatah a Israel. Sí, sí, El Tratado de Oslo es una consecuencia de las negociaciones que inició Netanyahu en la Conferencia de Paz de Madrid de 1991. El que fue a la Conferencia de Paz de Madrid fue un primer ministro israelí de derecha, no de izquierda. Fue Yitzhak Shamir. Y Yitzhak Shamir no se llevó a David Levy, que en ese entonces era el ministro de Relaciones Exteriores, se llevó a, a Benjamín Netanyahu, Netanyahu. Ujú. que era el subsecretario. Permíteme, me voy a conectar porque se me está acabando la pila. Entonces, te estaba diciendo, no se llevó a David Levy, se llevó a Netanyahu, porque no se entendían, no se caían bien Shamir y Levy, y además Levy, recuerdo que no hablaba ni siquiera inglés, entonces se llevó a Netanyahu, que tiene perfecto inglés, que además Netanyahu es una criatura del Council on Foreign Relations en Nueva York, que es el que hace toda la política exterior de Estados Unidos. Ya te imaginarás la calaña que gobierna ahí. Y entonces se llevó a Netanyahu, que era el subsecretario, y Netanyahu fue la estrella de esa conferencia de paz de Madrid. Él es el que rompió el tabú de la política israelí que decía que no se negocia con OLP Fatah. Lo rompió él lo violó. Y de las negociaciones de Netanyahu en 91 en Madrid, se desprende después lo que son las negociaciones del Tratado de Oslo, que se firma poquito después, en 93, para meter a OLP Fatah a Israel. Entonces, Netanyahu es un actor. Él Sí, hace como que defiende a Israel, pero en realidad el que trajo a los nazis a Israel, a los yihadistas a Israel, es él. Él es el que entregó Hebrón. Cada vez que Netanyahu compite en las elecciones para ser primer ministro, en el proceso electoral afirma que se va a oponer al Tratado de Oslo y que lo va a echar para atrás y no sé qué, que no sé cuánto. Cuando lo eligen, avanza el proceso de Oslo más rápido que los izquierdistas. y, Entonces, y, y, son lobos vestidos de oveja.
Vale, y Francisco, o sea, Netanyahu, ¿cuál es su motivación? Él está corrompido, o sea, la izquierda dice que está Pregúntenle a corrompido. él. Yo no estoy en la mente de Netanyahu. Yo lo único que yo puedo hacer es documentar lo que hace. Ah, sí. ¿Qué está en la mente de Netanyahu? ¿Quién sabe? Pero, No sé. vale, entonces la conclusión es, necesitamos un cambio de líderes. Urgente. ¿Cómo vamos a elegir unos líderes con unos medios que están completamente controlados, que nos van a informar como le dé la gana y Lo sin que, ninguna lo que base tienen que real? hacer, lo que tienen que hacer ahorita los israelíes es compartir entre ellos esta información. Todavía lo pueden hacer. Todavía tenemos redes sociales. Todavía tenemos Instagram, WhatsApp, YouTube y tenemos los que se han creado para competir con estos servicios muy grandes, porque obviamente esos servicios muy grandes ya los han corrompido. Quizá no Telegram, pero Facebook, por supuesto que está corrompido. YouTube está corrompido, Google está corrompido, todo eso está corrompido. Entonces, poco a poco eso nos los van a, o muy rápido nos lo van a ir quitando. Pero también hay servicios nuevos como Rumble, por ejemplo, en donde todavía está Substack, están otras cosas a través de las cuales nos podemos comunicar. Urge que los israelíes se comuniquen entre ellos sobre esto, que compartan la documentación, que tengan los debates que tienen que tener sobre sus líderes para que en el muy corto plazo tomen la decisión de reemplazarlos, porque mientras estos líderes, mira, no hace falta más que poner atención a la forma como el gobierno de Israel ha estado peleando esta guerra para darse cuenta que no están defendiendo a los israelíes. La guerra de Gaza la debieron haber ganado en 2 semanas. No Se se entiende nada. esperaron, todo el tiempo que se esperaron y anunciaron lo que iban a hacer y luego no tomaron inmediatamente como debieron haber hecho en la frontera de Egipto con Gaza. Por favor, eso es lo primero que tenían que hacer. Y luego toman una ciudad, desalojan a los terroristas y luego la abandonan. Y luego, por supuesto, regresan los terroristas al poblado que ya habían limpiado de terroristas. Esa no es la forma de ganar una guerra, por favor. Hezbollah los atacan y contestan quedito, o a veces ni contestan, que es que porque no quieren escalar, qué absurdo. Lo que tienen que hacer es ganar la guerra. Esta gente los quiere exterminar. Tienen que ganar la guerra. No se trata de buscar ceses al fuego y de ver a ver a qué horas acaban de enviar cohetes. No, esta gente ya anunció su intención de cometer genocidio. El gobierno de Israel lo que tiene que hacer es ganar, y lo que tienen que hacer los israelíes es enterarse rápido de todo esto, digerir esta documentación, compartirla entre ellos y luego eh, Cambiar una a los vez líderes. que todos los israelíes conozcan esto, no va a poder ganar ningún político en Israel ninguna elección que no haya prometido una victoria total contra los yihadistas, porque los israelíes ya van a conocer todo esto que yo te estoy platicando. Entonces, para poner a salvo a los israelíes, lo primero es la información. Los israelíes tienen que conocer estos datos históricos y políticos antes de poder producir un cambio. Si no entienden en qué contexto están, pues obviamente no pueden tomar decisiones para protegerse. Sí, es brutal, Francisco, es brutal. Es brutal porque además yo creo que la información no la tenemos y tanto cuesta creérnoslo que para el tiempo, esperemos que para cuando se produzca el cambio no sea excesivamente tarde y no veamos todavía más atrocidades, ¿no? Como la que hemos visto. Bueno, pero es que para lograr el objetivo de defender a Israel, para que eso tenga éxito, que además eso va a defender a todo Occidente. O sea, a mí siempre me preguntan que por qué defiendo tanto a los judíos. No, 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 yo me estoy defendiendo a mí mismo. Yo entiendo que mi autodefensa y la defensa de mi familia y de mi pueblo, de mi ciudad y de mi civilización occidental depende de defender al pueblo judío. El antisemitismo es el enemigo de todos. Los nazis no estaban nada más matando judíos. Mataron 64 millones de no judíos y esclavizaron a cientos de millones de no judíos. Entonces, vienen por mí. Entonces, yo estoy defendiendo a Occidente. Yo no estoy defendiendo a los judíos, estoy defendiendo a Occidente. Esta es una batalla estratégica para todos los occidentales.
Entonces, no vamos a poder tener éxito a menos que la gente se entere del mundo en el que está, de la realidad que le han estado administrando. Y el trabajo que estás haciendo tú, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Necesitamos que mucha más gente como tú se dedique a distribuir esta información, este conocimiento. Y quiero aclarar que no quiero que nadie que te escucha me crea. Es importante que vayan a revisar mis afirmaciones y mis pies de página y consulten la documentación, porque si simplemente me creen, pues no estamos produciendo el cambio cultural que necesitamos. Necesitamos que la gente sea escéptica de la información que recibe y la revise, la verifique, porque mientras no produzcamos ese cambio cultural y invitemos a la gente al escepticismo, pues la van a seguir manipulando. Y claro, vale. Bueno, pues Francisco, si te queda algo por decir, si no, creo que va siendo hora ya de terminar, sobre Sí, todo por ti que estarás cansado. sí, sí. Muchísimas No, gracias y por me este tengo que rato. desayunar, no me he desayunado. Muchas gracias por el rato No, y hombre, al contrario. seguimos en contacto. Si en algún momento surgiera algo, quisieras, el canal es tuyo, está abierto para que hables siempre. Y muchas Encantado. gracias también por el esfuerzo que haces y por lo que estás haciendo, creo que por el pueblo de Israel y también por el mundo entero o por la civilización entera. ¿De acuerdo? Abraham, quedo a tus órdenes. Cuando quieras, me invitas y hacemos otro programa. Muchas gracias. Efrat Hashem, como dice aquí, con la ayuda de Dios, que sea pronto. Y si vienes a Jerusalén, por lo menos una cerveza juntos. Ah, encantado. Yo soy muy cervecero. Me va a encantar. Bueno, un abrazo. Gracias, Francisco. Hasta Chao. luego.